Shalom, shalom, bendiciones, ¿cómo estás? Que el Padre te bendiga, bienvenido, bienvenida. Aquí Hepzibah, desde Buenos Aires, Argentina, desde Casa Betlehem, en este tiempo de Levántate y Resplandece, de donde vamos a estar hablando hoy sobre un tema tan importante que es la sabiduría. Es un tema, como allí tú verás en el título, esencial, vital, para poder aplicar la Torá a nuestras vidas. Amén. Quiero saludar a aquellos hermanos y hermanas que están visitándonos por primera vez. Bienvenidos, sean todos bienvenidos, bienvenidas. Y agradezco a todos aquellos hermanos y hermanas que siempre nos acompañan, que allí están fielmente cada jueves acompañándonos en este tiempo de Levántate y Resplandece. Y agradezco también a aquellos que siempre nos ayudan a compartir. Amén. Ayúdennos a compartir, están allí en un clic para poder extender el reino, para poder compartir la verdad de la Torá en este tiempo que es tan necesario. Amén. Gloria a Adonai. Shalom, shalom a todos los que están allí saludando, a cada uno de ustedes un abrazo fraterno, que el Eterno les bendiga. Y vamos a orar, vamos a comenzar este tiempo buscando el rostro de Adonai y pidiendo su favor y su misericordia. Amén. Gracias, Padre, gracias por este tiempo que tú nos permites una vez más estar con los hermanos juntos para aprender de ti, para escuchar tu voz. Gracias, Padre, porque hoy una vez más te inclinas en misericordia, en favor para con tus hijos, para hablarnos. Queremos pedirte, Padre, que nos ayudes a hacer Shema, a escuchar, a prestar atención y a obtener sabiduría de lo alto, Padre, para poder aplicar lo que aprendemos cada día, Padre. Te pido, Abba, en el nombre de Yeshua, que seas tú por mí, en mí, a través de mí, para llevar el mensaje que tienes para tu pueblo, Padre. En el nombre de Yeshua, que este mensaje sea expandido hasta donde tú lo quieras, hasta donde tú lo permitas, Abba. En el nombre de Yeshua oramos. Gracias, Padre. Amén, amén, amén. Gloria a Adonai. Gloria a Adonai. Que el Eterno les bendiga. Vamos a ver hoy este tema que es tan importante y vamos a ver algunos pasajes, algunos textos. Y quiero empezar justamente con el texto de Proverbios 4, que en el versículo 7 nos dice: la sabiduría es lo primero. Adquiere sabiduría. Por sobre todas las cosas, adquiere discernimiento. Estima a la sabiduría y ella te exaltará. Abrázala y ella te honrará. Te pondrá en la cabeza una hermosa corona, te obsequiará una bella diadema. Fíjate que lo que primero tenemos que buscar es sabiduría. Cuando nosotros empezamos a caminar en este camino de la verdad de la palabra, de la Torá, y despertamos a esta nueva vida en Yeshua y entendemos que hemos salido de todo lo que es grecorromano, hemos salido de toda religión y entendimos que la verdad está en el Mesías hebreo, en Jesús como lo conocíamos, pero que en realidad su nombre es Yeshua. Y empezamos a entender el origen de nuestra fe, de nuestra emuná. Entonces tenemos mucho que aprender, tenemos mucho y no sabemos para dónde empezar, ¿sí? Y aquí la palabra nos da un indicio de lo que es más importante, que es lo primero, como dice Proverbios 4 que recién leíamos. La sabiduría es lo primero. Lo primero que tenemos que adquirir es sabiduría. Y tú me dirás, no, pero lo primero que tengo que adquirir es conocimiento, porque la verdad que yo no conocía nada de todo esto, entonces tengo que adquirir conocimiento. Sí, por supuesto, van de la mano, pero vamos a ver que el solo conocimiento sin la sabiduría, y vamos a ver la diferenciación, no sirve de mucho. Entonces es importante que junto con la sabiduría venga el conocimiento y el discernimiento. El discernimiento tiene que ver con
ese diseminar lo santo de lo profano, el poder ver, el poder recibir como una perspectiva espiritual con qué espíritu está hablando la persona que tengo enfrente que me está enseñando, o cualquier otra situación entre hermanos, puede ser, o sea, el discernimiento se puede activar en cualquier momento y nos sirve para saber si es de Dios, si es de Elohim, si es del mundo, si es de la misma persona que está en sus ideas o si es del enemigo. Entonces es importante que tengamos discernimiento, porque muchas veces la palabra no viene adulterada, no es esa leche espiritual no adulterada justamente que habla allí en la carta a Pedro, sino que viene mechada, viene infectada, viene contaminada con doctrinas y mandamientos de hombres, con tradiciones, con cuestiones que vienen de costumbres babilónicas. Entonces no podemos comernos todo sin tener sabiduría y discernimiento. Por eso lo primero que tenemos que pedirle a Adonai es sabiduría y discernimiento. Y cuando hablamos de sabiduría, no estamos hablando sobre ser súper inteligentes y obtener el mejor diploma de lo que es una persona, el mejor letrado, o saberme todas las letras y toda la Biblia, sino que es distinto a lo que el mundo dice que es un sabio. Para el mundo, un sabio es alguien justamente que es un diplomado, es un erudito, es alguien que tiene como un genio, ¿no? Le dicen también, que tiene un alto coeficiente intelectual y pueden ser en el mundo científicos, pueden ser eruditos en las letras, matemáticos, pero vamos a ver que en la palabra nos habla cómo Adonai dice que es un sabio. Y vamos a ver primeramente la definición de sabiduría, ¿sí? Que es distinta, como recién te dije, a lo que el mundo ve que es. La definición es que la sabiduría es la aplicación adecuada de lo que es el concepto que yo obtengo de mi conocimiento, pero aplicado a la vida diaria. Es decir, el conocimiento que yo tengo, la información que yo voy a adquirir, aplicarla, saberla aplicar en distintos momentos de mi vida cotidiana, ¿sí? Eso es la sabiduría. La sabiduría no es simplemente un asunto de adquirir conocimientos, información, sino cómo se aplican estos conocimientos, esto que yo estoy aprendiendo nuevo de la Torá, esto que estoy aprendiendo nuevo en este caminar, cómo lo aplico de una manera adecuada, de una manera eficaz en la vida cotidiana, ¿sí? Porque la palabra es para vivir la vida cotidiana, no es para los súper espiritualoides, ¿sí? Sino vivir el día a día y aplicarla a nuestra vida, en nuestro hogar. Por eso es tan importante la sabiduría. Me recuerda el versículo cuando dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Es tan importante ser sabio, y en este caso, como te dije recién, una mujer sabia para edificar sus hijos, para edificar su hogar y no derribarlo. Y lo mismo cuando habla de los hijos, todo esto comienza en el hogar y en lo cotidiano. Cuando dice que el hijo sabio es alegría de su madre, de su padre, pero el hijo necio es tristeza para ambos. Entonces, todo esto que vamos a hablar no es algo que netamente tenga que ver con adquirir conocimiento, sino aplicar eso que estamos aprendiendo en lo cotidiano, vivir la Torá, vivir lo que Adonai nos ha dejado como instrucción. Amén. Entonces podemos ver que la sabiduría es diferente a lo que es el conocimiento, porque
Incluso podemos conocer personas con mucha inteligencia, con mucho coeficiente intelectual, pero, sin embargo, se desenvuelve no sabiamente en su vida. No aplica ese conocimiento correctamente. Entonces, son mentes brillantes, son personas muy inteligentes, pero no toman buenas decisiones, no tienen sentido común. Entonces, es importante que, como dice la palabra, obtengamos sabiduría. Que lo primero, antes que pedir otra cosa, pidamos sabiduría. Además, podemos ver que la palabra nos dice que la sabiduría es el principio de la sabiduría, es el temor de Adonai. Es decir, que una persona que se reconoce como sabia y que uno ve que es sabio, ¿cómo se da cuenta? Porque en su caminar empieza a caminar en rectitud, porque empieza a tener en su vida temor de Yud-Heh-Vav-Hei, temor de Adonai. Entonces, esa persona empieza a caminar en santidad, empieza a caminar en sabiduría. Se empieza a transformar su corazón y empieza a ser una persona íntegra. Entonces, el principio de la sabiduría es el temor de Adonai. La palabra en el Salmo 111:10 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Adonai. Buen juicio demuestran quienes cumplen sus preceptos. Su alabanza permanece para siempre. Es decir, que el buen juicio y el ser sabio, también nos habla de prudencia, en otra versión, tiene que ver con cumplir sus preceptos, con cumplir la Torá, con cumplir su palabra. Amén. Lo contrario a ser sabio es ser necio, dice la Biblia. Y esa palabra necio, si vamos al diccionario Strong, es el número 3684 y significa tonto, estúpido, arrogante. Y nos dice en Proverbios 29:11 que el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarla. En Proverbios 28:26 dice que el necio es el que confía en sí mismo, el que actúa con sabiduría se pone a salvo. Es interesante cómo hace el contraste allí en Proverbios 29 y el capítulo 28 también. Y nos dice que una persona necia da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarla. Es muy importante el hecho de mostrar sabiduría aún en nuestro carácter, aún en nuestra forma de ser, y entregar todo nuestro ser a Adonai para rendirlo. Amén. Entonces, el hecho de la sabiduría tiene que ver con la prudencia, tiene que ver con justamente aceptar el consejo y la corrección de Adonai. Y ese consejo, esa corrección para llegar a ser sabios, lo podemos ver en el Salmo 19:7, que nos habla de esta manera. Dice: la Torá de Adonai es perfecta, que infunde nuevo aliento. El mandato de Adonai es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Es decir, que una persona que cruza y se convierte al Adón y entiende que nació de nuevo y que va caminando por las sendas antiguas y se identificó con su identidad hebrea y sigue la ley de Adonai, va a obtener sabiduría. Por más que sea una persona sencilla, por más que sea una persona que no estudió hasta primer grado, pero la sabiduría va a venir por temer a Adonai y por seguir la ley de Adonai. La sabiduría está íntimamente ligada en la manera que vivimos. Cada aspecto de nuestra vida, cuando nosotros tomamos decisiones,
en asuntos económicos, en asuntos familiares, en asuntos laborales, algo personal que tengo que resolver, todo requiere sabiduría. Cómo aplicar la Torá a mi vida, cómo aplicar el conocimiento que estoy adquiriendo para vivir la Torá. Porque los justos no son aquellos que oyen, sino que hacen. Entonces es muy importante, es esencial y vital este tema, porque si no nos podemos estar engañando a nosotros mismos, diciendo, bueno, yo me estoy llenando de Torá, me estoy llenando de Torá y ya estoy bien. Y no se trata de llenar nuestra cabeza con conceptos, sino se trata de vivir, de tener sabiduría para aprender a aplicar en cada momento de nuestra vida eso que estamos aprendiendo. Amén. Entonces, podemos ver que la sabiduría es sumamente importante para vivir nuestra vida y es la fuente desde donde nosotros tenemos que beber. Dependiendo de la fuente que nosotros vayamos a beber, será la calidad de la sabiduría que estemos aplicando en nuestra manera de vivir. Y esto lo vamos a ver más adelante porque vamos a hablar de que hay dos tipos de sabiduría. Entonces, de acuerdo a la fuente que vayamos de sabiduría, es lo que vamos a también volcar en nuestra vida, hacia nuestros cónyuges, hacia nuestros hijos, en el plano laboral, en el estudio, donde quiera que nos movamos. Ahora vamos a ver lo importante que es tener un corazón humilde, sencillo, para poder recibir la sabiduría, porque el comienzo de la sabiduría es agachar la cabeza y reconocer que Yuhe-Bajei reina y tenerle temor, reverencia. Eso es lo principal. Vamos a ver el caso de Pablo de Tarso, de Shaul. Amén. Pero antes quiero saludar, Shalom, Shalom, bienvenidos a todos los hermanos y hermanas que están allí conectándose. Te animo, mi hermano, mi hermana, que puedas compartir este mensaje porque les va a servir a muchos. Amén. El Padre hablará a muchos, así que comparte por favor este video allí en tus contactos, en tus redes sociales, ¿sí? Gracias. Vamos a ver a Pablo de Tarso, conocido como Shaul o Saulo, ¿sí? Y él era fariseo de fariseos. Él empieza a hablar en una de sus cartas y dice, yo soy fariseo de fariseos. O sea, él está diciendo, yo era un erudito, ¿sí? Él estudió con Gamaliel. Gamaliel era un discípulo de Gilel. En la época de Yeshua, de Jesús, voy a nombrar Yeshua Jesús, ¿sí? para aquellos nuevitos, ¿sí? Porque también este video puede llegar a nuestros hermanos más nuevitos, ¿sí? Entonces, también voy a nombrar de esa manera para aquellos que no saben quién es Yeshua, ¿sí? Entonces voy a decir Jesús también. Él es, como decíamos, él estudió con Gamaliel. Gamaliel era discípulo de Gilel. En la época de Jesús, de Yeshua, había dos maestros muy importantes que eran dos escuelas donde tenían distintos conceptos de la Torá. Uno era Shammai y otro era Gilel. Shammai era muy riguroso, Gilel era más del pueblo. Ahora, Pablo estudió con Gamaliel, que había sido discípulo de Gilel. Pablo era súper inteligente, incluso en sus cartas Pedro dice, es muy difícil de entender a Pablo, porque era la verdad, muy veloz, era como el mejor alumno, el mejor de la clase de allí de Gamaliel, y él sabía la Torá, él era celoso. Cuando él dice fariseo de fariseos, es ese celo que él tenía por la Torá y también por las leyes que él había aprendido, las leyes de Gilel. Entonces, él
era un erudito. Ahora, hay una carta que allí en Corintios también nos habla, y también él en sus cartas va declarando y va expresando de su corazón su testimonio, lo que él va vivenciando. Y él dice, lo tengo todo por basura con tal de conocer a Yeshua, a la Torá viviente, amén. Él dice, prefiero su conocimiento y su sabiduría antes que la que adquirí solo estudiando la letra de la Torá escrita en tablas de piedra. Adquirí solo la letra de la Torá. Ahora yo, dice Pablo, me humillo, dejo todo lo que queda atrás y me extiendo hacia lo que está adelante para tomar a la Torá en una manera viva, eficaz. Dejo todo, desecho todo para tomar a Yeshua. Yo quiero a Yeshua, la Torá viviente, la Torá hecha carne, y a su Ruach HaKodesh, a su Espíritu de Santidad, para que la escriba en mi corazón. Y Pablo dice allí también en Colosenses, yo acepto el nuevo pacto, el Brit Hadashah, el pacto renovado, para ser íntegro y obtener sabiduría de lo alto. De esta manera nosotros tenemos que pensar y actuar, porque Pablo dice, sean imitadores de mí, como yo del Mesías. Entonces, lo que nos está diciendo Pablo es que toda esa sabiduría, todo ese conocimiento que él tenía, lo desestimó porque había un conocimiento más completo, más mayor, más suficiente que esas tablas que estaban en piedra, sino que ahora, por medio del Ruach HaKodesh, él quería conocer a Yeshua. Porque, mis amados, mis amadas, de nada me sirve la Torá en letra si no la tengo viviendo en mi interior. No me sirve de nada. Podemos hacer un lindo lugarcito para poner la Torá Emet, para poner la menorá, poner lo que ustedes quieran. Pero si no la tenemos viviendo en nuestro corazón, no nos sirve de nada. Porque nosotros tenemos que extendernos hacia lo que está delante, que es Yeshua, puestos los ojos en Yeshua, amén. Porque Yeshua es nuestra sabiduría. Yeshua es la sabiduría. Cuando tú leas allí en el libro de Proverbios sobre la sabiduría, recuerda, Yeshua es la sabiduría. Yeshua, nos dice Pablo en Corintios, que es nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación, nuestra redención. Él es el todo en nuestras vidas. Aleluya. Entonces, Pablo podría decir, ¿cómo yo, un erudito, haber estudiado con Gamaliel en la mejor escuela, tantos años de mi vida, siendo el mejor, siendo celoso de la ley, cómo voy a soltar esto que tantos años atesoré, que tantos años estudié, tantas noches de desvelo estudiando y estudiando y estudiando y aprendiendo, y ahora ya estoy en mi tiempo de madurez y hasta puedo enviar cartas para aquellos que están con Yeshua, como hacía él, perseguía a los primeros talmidín, a los primeros discípulos. Y él podría haber dicho eso, podría haber dicho, no voy a soltar, no voy a vaciarme de esto que atesoré tantos años, que me costó tanto. Yo soy tan celoso de la Torá y ahora, no, yo lo retengo. ¿Cómo voy a dejar todo el conocimiento atrás? ¿Cómo voy a dejar toda esa vida atrás? Con todo lo que yo edifiqué. ¿Te sientes identificado? ¿Te sientes identificada? Eso que podría decir Pablo lo podríamos decir nosotros también. Cualquiera de nosotros lo podría decir. Pero muchas veces, mis amados, mis amadas,
y me ha pasado, nos toca dar vuelta a la página. Nos toca reconocer y decir, hasta hoy edifiqué en mis fuerzas. Hasta hoy lo edifiqué en mi conocimiento. Hasta ahora lo edifiqué en mis obras. Hasta ahora, lo edifiqué con sabiduría humana, en mis capacidades. Pero podemos decir como Pablo, pero a partir de ahora lo desecho todo y quiero volver a empezar en el Ruach. Quiero empezar en Yeshua. Quiero recomenzar en Él. Lo dejo todo a un lado y como un niño recomenzar en Él. Eso es lo que el Padre nos está pidiendo a través de este mensaje. Porque muchas veces lo bueno es enemigo de lo mejor y nos aferramos a lo bueno, pero el Padre tiene algo mejor. Y luego Pablo tuvo una revelación tremenda allí él le llama el paraíso, en el tercer cielo. Pero fíjate que antes de tener esa revelación tan tremenda, tuvo que ser tirado del caballo. Tuvo que ser tirado de ese caballo que representa su ímpetu, su orgullo. Porque el conocimiento envanece y él estaba súper envanecido. Y él pensaba que estaba bien persiguiendo por su celo, por la Torá. Y algunos de nosotros necesitamos eso también, ¿no es cierto? Porque el que se enaltece será humillado. ¿Cuánta soberbia debió haber tenido ese hombre por tanto conocimiento? Él fue, pidió cartas para matar a los discípulos, fue a perseguir a los discípulos hasta Damasco y de repente se encuentra con una luz del cielo y una voz, la voz de Yeshua, que le dice, ¿por qué me persigues? Y al suelo, te detengo, al suelo, a postrarte. Y Pablo le dice, ¿quién eres? ¿Quién eres, Adonai? Soy Yeshua, a quien tú persigues. Soy Yeshua, a quien tú persigues. Y la historia sigue. Él tuvo que ser llevado hasta su casa de la mano porque quedó ciego. Estuvo 3 días ciego, esos 3 días representan la muerte de Yeshua, y al tercer día él vio la luz, y eso representa la resurrección de su nuevo nacimiento. Aleluya. Y la luz le reveló la verdad. Esa luz que vino en ese nuevo nacimiento se le reveló y tuvo que reconocer en ese tiempo de ceguera que estaba ciego espiritualmente, que en realidad no veía, solo tenía religión, pero no un encuentro con Yeshua. Y toda esa sabiduría adquirida no le sirvió de nada, porque cuando Yeshua viene a nuestro encuentro, la luz del mundo alumbra nuestros ojos que estaban ciegos, podemos ver nuestra condición real, podemos ver el engaño, la mentira, dónde estamos y dónde tenemos que ir. Y él, en esos 3 días, en completa oscuridad, necesitó estar allí para que esa oscuridad, esas tinieblas, vean en realidad para adentro esa oscuridad que había en su interior. Él pensando que estaba bien y en realidad en su interior había densa oscuridad. Y todo eso sirvió, esos 3 días de proceso, para sacar de su ser toda autosuficiencia, porque él
tenía que depender de otro para desarrollarse, para desplazarse. No podía hacer nada por su propia cuenta. Necesitaba de alguien más. Entonces, esto nos enseña que el simple hecho del conocimiento y del estar envarecidos no siempre nos hace actuar con sabiduría, porque él tenía el conocimiento, pero no tenía la sabiduría que es Yeshua en su interior. Ahora, ¿Yeshua no lo podía sanar directamente? ¿Por qué no lo hizo? Porque le quería enseñar a Pablo que la autosuficiencia, que la altivez de corazón es orgullo y que nos necesitamos de otros miembros del cuerpo, de hermanos de la familia de la fe, y necesitamos tener una dependencia total de Yeshua. Y luego de 3 días él necesitó de un hermanito para que venga, le imponga manos, le ore y reciba sanidad. ¡Qué humillación para alguien tan importante! ¡Qué humillante!, ¿no? ¡Qué trato! Como el erudito de la Torá, un celoso de la Torá, alguien tan importante como él, necesitó de uno justamente de los que él acusaba como rebeldes. Necesitó de uno de ellos para volver a ver. ¿Cuántos líderes hay así? Que no escuchan a los pequeños siervos obedientes y luego el Eterno los humilla de tal manera que comienzan a valorar a sus hermanos, que tal vez no conocen tanto de estudio de letra de Torá, pero sí conocen el amor de Yeshua en un dar servicial al necesitado, al que está ciego, al que necesita una mano, una ayuda, una oración, para volver a ver la verdad de la Torá, que es en amor, porque el cumplimiento de la ley es el amor de Yeshua derramado en acción. ¿Cuántos que están como Pablo, ciegos, celosos de Torá, pero ciegos, y en su interior hay oscuridad? ¿Cuántos que a Yeshua lo están persiguiendo y no se dan cuenta? Y que Yeshua necesita bajarlos del caballo. Lo que el Padre hoy nos quiere dar, mis amados, mis amadas, es algo nuevo. Y ese algo nuevo viene en odres nuevos. Y para obtener lo nuevo tenemos que soltar lo viejo. Soltar lo viejo es soltar lo conocido. Es soltar mi zona de confort. Es arriesgarme. Es andar por fe y no por vista. Porque el Padre hoy dice, yo tengo para ti una sabiduría mucho mejor. Tengo para ti una inteligencia, un discernimiento, un conocimiento mucho mejor, una forma de accionar y operar en tu vida mucho mejor. Tengo para ti un avance que te va a llevar a nuevos niveles en tu vida. Pero para que tú crezcas, debes primero vaciarte. Debes menguar. Debes dejar ya lo aprendido y soltar de tu mano lo que te aferras, esa seguridad de lo que conoces. Tienes que hacerlo, tienes que confiar. Eso es caminar en fe. Y el Padre nos habla. Vamos a ir a Santiago capítulo 3, versículo 13, que hay 2 clases de sabiduría. Necesitamos la sabiduría para aplicar lo que estamos aprendiendo. La sabiduría tanto terrenal como celestial son completamente opuestas y ellas son identificadas por nuestra conducta, por nuestras obras, por nuestras acciones. Vamos a ver Santiago capítulo 3, versículo 13,
Dice, ¿quién entre vosotros es sabio e inteligente? Que con su buena conducta muestre sus buenas obras con la dulzura y humildad de la verdadera sabiduría. Pero si tenéis celos amargos y ambiciones egoístas en vuestro corazón, no os jactéis ni seáis falsos a la verdad. Esta sabiduría superficial no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, secular, natural, no espiritual, incluso demoníaca. Porque donde existen los celos y la ambición egoísta, allí habrá desorden y toda mala práctica. Es interesante porque comienza Santiago diciendo de una sabiduría que es terrenal, que es natural, no es espiritual, incluso puede ser influenciada, dada por espíritus inmundos. Y se ve esta clase de sabiduría por, sobre todo, el hecho de celos amargos o una envidia llena de amargura, por ambiciones egoístas y por falsear la verdad de la palabra. En 1 Corintios 3:3 nos habla y nos dice, porque todavía son carnales, porque habiendo entre ustedes envidias, contiendas y divisiones, ¿no son carnales y andan como los hombres? Diciendo los hombres naturales, ¿no? Aquellos que no tienen el ruaj. Esta sabiduría, recuerdas que te hablé de dos fuentes. Nosotros podemos ir a tomar de esta fuente y obtener celos amargos, envidias amargas del corazón, que tiene que ver con desear poseer lo que el otro tiene. Y cuando una persona tiene celos amargos, no se preocupa por el bienestar de los demás, ni por sus sentimientos. El reflejo de una persona envidiosa es que piensa solo en sus ideas, en su forma de pensar, de actuar, y que tiene que ser la norma para todos. Entonces, quienes tienen esta clase de sabiduría resisten a cualquier persona que se interponga entre ellos y a sus objetivos. O sea, son personas que no son enseñables. Tienen contención, o sea, tienen egoísmo extremo, tienen rivalidad, agresividad, ambiciones egoístas. Y estas conductas envenenan el corazón de las personas que deciden confiar en esta clase de sabiduría. Esta clase de comportamiento no es excluyente ni es exento un hermano o una hermana del pueblo de Adonai. Nosotros podemos ir y beber de esa fuente de sabiduría natural, en vez de elegir y optar por la sabiduría de lo alto, que ahora vamos a ver cómo es. Uno elige a quién rendir, a quién postrarse y inclinarse a beber de las aguas, si las aguas del Ruaj o las aguas de la sabiduría natural, de la sabiduría terrenal, incluso diabólica. Entonces, es posible que podamos tener conocimiento de la palabra de Elohim, pero no tener sabiduría para ponerla en práctica. Vivir con una sabiduría natural. La persona que tiene esa clase de sabiduría permite que la envidia, el orgullo, las rivalidades del corazón le dominen
Y son personas que se jactan, son orgullosas, son arrogantes y niegan la eficacia de la práctica de la Torá, de la verdad de la Torá. Esta sabiduría no viene del cielo, no viene del Padre. Entendemos que los tres grandes enemigos de toda persona creyente es el mundo, es la carne, o sea, lo natural que tenemos, y el maligno, el enemigo. Amén. Entonces, podemos identificar que esta clase de persona que tiene esta sabiduría es terrenal, o sea, su forma de pensar, su forma de actuar, de aplicar sus conocimientos, van a ser dentro de lo que sería el mundo, de lo que es mundano, o sea, sus conceptos, su forma de aplicar, de accionar en la vida, va a ser mundano, no va a ser santo, no va a ser conforme a las Escrituras. Entonces, van a pensar esas personas, esta sabiduría la tengo yo, la adquirí yo por mi conocimiento de tal o cual profesión o de la Torá misma, entonces o lo obtengo en mi forma, a mis maneras, busco mis metas, entonces está el yo por encima de lo que es la verdad de la palabra. La otra sabiduría es la natural, es la de la mente humana, carnal. Y esta sabiduría es la de los instintos, es la de lo que el hombre natural con sus sentimientos, con sus deseos, con sus apetitos, con su conducta, con sus impulsos, forma su vida, edifica su vida y cosecha de lo que sembró. Y por último dice que esta clase de sabiduría es demoníaca. ¿Por qué? Porque es propagada y difundida justamente por los espíritus inmundos que vienen a alimentarse de todo lo que es nuestra carnalidad y nuestra mundanalidad, ¿sí? En Santiago 3:16 dice: porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Esto es el resultado de una falsa sabiduría que se muestra por estas obras. Es interesante porque si nosotros miramos a nuestro alrededor, hermanos, ya sea en una congregación física, en una congregación virtual, en las redes sociales, podemos ver por todos lados celos y contiendas. Y hay perturbación y hay toda obra perversa. Entonces, ¿a dónde estamos yendo a beber? ¿De qué fuente? ¿De sabiduría cuál? Porque podemos tener, repito, mucho conocimiento de conceptos de Torá y saber mucho hebreo, pero si no tenemos sabiduría de lo alto, podemos estar actuando con una sabiduría terrenal, mundana, diabólica. Ese es el fruto, perturbación, toda obra perversa, ovejas heridas, ovejas distorsionadas, ovejas que están confundidas, que no comprenden cómo están por un lado hablando una cosa y accionando otra. Hay como una esquizofrenia espiritual. Por allí escuchaba hace muchos años a un hombre de Elohim. Hay como una disociación. Digo, pero no hago. ¿Por qué? Porque no puedo aplicar, porque no tengo sabiduría de lo alto. Y esto se nota no solo en lo que estamos nombrando, de envidias, de celos, de contiendas,
sino también en 1 Corintios 3:3 dice, pues siguen viviendo como la gente pecadora de este mundo. Te lo estoy leyendo en el lenguaje actual. 1 Corintios 3:3. Pero siguen viviendo, le decía a los corintios, como gente pecadora, como gente sin Torá de este mundo, como cualquier persona que no conoce la Torá, que no conoce al Ruach HaKodesh. Tienen celos los unos de los otros, se pelean entre ustedes. Porque cuando uno dice, yo soy seguidor de Pablo, otro contesta, yo soy de Apolo. Están actuando como la gente de este mundo. ¿No se dan cuenta de que así se comportan los pecadores? Los corintios se jactaban que tenían mucho conocimiento, pero sin embargo, a la hora de llevar ese conocimiento a la práctica y interrelacionarse, le faltaba sabiduría de lo alto para resolver diferencias. Y es, hermanos, lo que nos está pasando. Buscamos diferencias y peleamos y nos dividimos y nos seguimos dividiendo. Y cada uno para su lugar. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Y no entendemos que somos pueblo. No comprendemos que somos un cuerpo espiritual, que Yeshua es la cabeza. No comprendemos que somos familia y que no tenemos que lastimarnos. El resultado de esta sabiduría, que no es de lo alto, sino de abajo, es que termina en desorden. Es decir, cuando se descubren los celos, las peleas, la contención, en lugar de unir, separa a las personas. En lugar de producir paz, produce enemistades. Y esto pasa en el día de hoy. Por eso este mensaje. Porque si nosotros queremos alumbrar, si nosotros queremos levantarnos y acudir a ese llamado de levántate y resplandece, porque ya vino tu luz, tenemos que dejar todo esto a un lado y pedir sabiduría de lo alto, no ser sabios en nuestra propia opinión, no ser sabios en lo que hemos estudiado, aprender de Pablo que dijo, lo tengo todo por basura, lo quiero conocer a Yeshua. Quiero conocer ese pacto renovado, quiero conocer ese pacto que es la letra escrita en mi corazón, quiero vivir la Torá, quiero andar en ella, desde la mañana hasta la noche, todo el día. Vamos a leer ahora la sabiduría que viene de Elohim. Amén. Santiago 3:17. Antes quiero saludar a aquellos hermanos, hermanas, shalom, shalom, que se están añadiendo. Bienvenidos, bienvenidas. Que el Eterno les bendiga. Les animo a que puedan estar compartiendo este momento precioso que el Padre nos está regalando y este mensaje tan importante. Amén. Gracias. Dice versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, bondadosa, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, no juzgadora ni fingida. Y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Podemos ir detallando paso a paso cómo es la sabiduría que viene de Elohim, que viene de lo alto. Primeramente, conlleva pureza. Una persona que tiene sabiduría de lo alto es pura, es libre de malicia, de contaminación, es inocente y tiene que ver con santidad. Es una persona que está apartada, que está purificada. Porque esa sabiduría
viene de Elohim, se imparte de Elohim y nos da esa pureza, esa santificación. Esa verdadera sabiduría de Elohim está en Yeshua. Y esto lo podemos corroborar en Colosenses 2:3, que dice: todas las riquezas de la sabiduría y del conocimiento se encuentran presentes en el Mesías. Aleluya. Esta sabiduría nos es comunicada por medio del Espíritu de Santidad, por medio del Ruach HaKodesh. Nos imparte esa acción de purificación y esa sabiduría. Después es pacífica. La pacificación o el ser pacífico significa ser apacible y se aprecia por un temperamento controlado por la paz. Es esa paz que la persona tiene y que domina sus pensamientos, sus emociones, su temperamento. Por más que sea una persona colérica, una persona explosiva, una persona hiperactiva, por más que sea una persona extrovertida, impulsiva, la paz, el shalom, la armonía de Elohim domina su ser. Es apacible, tiene un temperamento controlado, porque es una persona sabia, prudente, no necia. Otra característica es amable, que tiene que ver con ser condescendiente, dulce, comprensivo. Es una persona que es amable, que es justa, razonable, que es considerada en todas sus opiniones, que evita colocarse en el primer lugar. Tiene que ver con eso la amabilidad. Luego es benigna, la sabiduría de lo alto es benigna, y esto tiene que ver con ser dócil. Es una persona que tiene sabiduría de lo alto y se nota en ese fruto de obediencia, de estar dispuesto y abierto a adoptar otra posición, a ser moldeable, a ser enseñable, a escuchar y siempre estar listo para escuchar opiniones ajenas, aceptar corrección y rectificar. Entonces, esta sabiduría que tiene que ver con esa benignidad, en lugar de fomentar las rivalidades y la competitividad entre hermanos, las elimina y se pone a trabajar en conjunto con otros, poniendo la mirada en Yeshua. ¿Qué es lo que Adonai quiere? Que estemos unidos. Pero para eso tenemos que tener sabiduría de lo alto, porque si no va a haber celos, tiranteses, lucha de poderes, lucha de ovejas, que son mías, que son tuyas, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, va a haber división. Eso ya se tiene que ir. Eso tenemos que dejarlo, eso ya no tiene que estar de este lado. Otra característica de la sabiduría de lo alto es que es llena de misericordia. Una persona llena de compasión hace que se extienda hacia la necesidad del otro, que no solo perdona al que le ha hecho algún mal, sino que también extiende sus manos para ayudarle en cualquier necesidad que tenga. La misericordia no tiene que ver con un amor correspondido, la misericordia tiene que ver con un amor incondicional. Y siempre la misericordia está orientada a la Gesed, a la gracia, a ese favor inmerecido, al dar amor a alguien que no lo merece. Una persona que tiene sabiduría de lo alto
hace eso. Está llena de buenos frutos. A diferencia de la sabiduría, no de lo alto, sino de abajo, que produce todo fruto perverso, toda obra mala, la sabiduría de lo alto produce buenos frutos. ¿Y qué son esos buenos frutos? Es la obra de justicia. La obra de justicia de la palabra puesta en práctica. Es la evidencia de una vida transformada por el poder de Elohim, que se ve. Es la Torá siendo la persona carta escrita, carta vista a los hombres. No necesita hablar inclusive, sino que en su accionar se ve que la sabiduría no es la terrenal, no es la perspicacia, no es la arrogancia de saber más o no saber más, sino que es una sabiduría conforme al pensamiento de Elohim. Y esta sabiduría es imparcial, no tiene favoritos, no tiene favoritismos. Dice que es sin doblez, sin incertidumbre, o sea, no hace distinción, no hace acepción de personas. Y dice, es sin hipocresía. Una persona que tiene sabiduría de lo alto no es hipócrita, es franco, es franca, es sincera, es genuina, no es fingida, es transparente, sin nada que ocultar, sin puestas en escena, sin máscaras. Y dice, el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Es decir, que aquellos que tienen sabiduría de lo alto siembran paz y cosechan paz. En sus hogares hay paz, en sus vidas hay paz, hay quietud y reposo, hay aguas calmas en su mente, en su nefesh, en su interior, en su entorno. Es muy importante este mensaje, por eso te animo y te insisto a que puedas compartir. Es muy importante, hermanos, porque podemos tener un conocimiento que nos hinche así la cabeza y nos llene de conocimiento y de conceptos y saber todo, pero si no lo sabemos aplicar porque no tenemos sabiduría de lo alto, no nos servirá de nada. Y es muy importante para levantarnos y resplandecer, obtener no cualquier tipo de sabiduría, sino sabiduría de lo alto. Y para eso el Padre hoy nos llama a despojarnos de todo lo aprendido, ni más ni menos, de todo lo que sabíamos, de morir al yo, de todo lo que conocimos, de todo lo que nos aferramos que sabemos. Que nos vaciemos de ser sabios en nuestra propia opinión. Como esas frases, porque yo sé de qué te estoy hablando, porque yo tengo experiencia, por los estudios facultativos que realicé, por la universidad donde fui, por la experiencia de vida en mis años. Eso también es ser sabio en su propia opinión y hay que despojarse. Porque el Padre quiere que nos rindamos, que seamos como niños. Porque muchas veces esa sabiduría que viniste adquiriendo durante tantos años se contrapone con la sabiduría del Eterno, se contrapone contra los planes que Él tiene para tu vida, se contrapone a la voluntad y al propósito para lo cual Él te creó. ¿No te has puesto a pensar? Muchas veces el ser sabio en nuestro razonamiento hace que se detenga la obra del Eterno en nuestras vidas. Porque somos muchas veces
Como dice en el Salmo, no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que te tengo que poner cabestro y freno para frenarte. Porque por ahí no es. Y quieres seguir en tus caminos y sigues y sigues y sigues en tu razonamiento, en lo que tú piensas, pero en realidad no es lo que yo quiero para tu vida. Y giras en círculos, y giras en círculos, y giras en círculos, y nunca avanzas, porque no eres dócil, no eres moldeable a mi ruaj. No dejas que desande el camino para darte yo mi camino. Quieres seguir andando en tus obras, pero no quieres andar en mis obras. Quieres hacer tu voluntad y dices que la rindes a la mía, pero cuando yo te enseño la mía, tú miras para otro lado y dices no. Como dice Jeremías 6:16, mirad, preguntad por los caminos y buscad las sendas antiguas y andad por ella. Pero ustedes dijeron, no queremos. Es tiempo que realmente cuando nosotros decimos Padre nos entreguemos no solo nuestros pecados, sino las áreas fuertes, las áreas donde nos apoyamos por nuestro carácter, por nuestra experiencia de vida, por nuestros estudios, incluso de Torá, de instituto bíblico, de congresos y de tantas cosas que uno puede atesorar y sin embargo para Adonai puede ser como decía Pablo, lo tengo por basura, porque tienes que conocerme a mí, la Torá viviente. Es una sabiduría tuya adquirida por la vida que te hace sabio en tu propia opinión. Y yo, dice el Padre, te quiero enseñar sabiduría de lo alto. Yo te quiero hablar de una manera que tú no conoces. Yo te quiero guiar y revelar cosas aún mayores. Pero para que nosotros, hermanos, podamos recibir esa revelación, tenemos que menguar, tenemos que vaciarnos, tenemos que rendir, aunque duela. Aunque duela. Porque muchas veces nosotros decimos, Padre, muéstrame, revélame. Muéstrame esas cosas grandes y ocultas que yo no conozco. Padre, revélate a mi vida. Muéstrame esa sabiduría, dame esa sabiduría como tenía Salomón. Y sin embargo, no queremos entregar lo que tenemos. No queremos. Queremos ese avance, queremos esa revelación, queremos esa sabiduría de lo alto, pero por otro lado tenemos preconceptos. Por otro lado, no dejamos que el Padre nos vacíe de eso, no nos rendimos, tenemos áreas de pensamiento, estructuras que no dejamos que el Padre actúe y opere allí. Tenemos hábitos, tenemos estructuras mentales, formas, y no dejamos que Él renueve el espíritu de nuestro entendimiento. No dejamos que Él ponga sus pensamientos en nuestros pensamientos, porque la palabra dice que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Y no lo dejamos. Y nosotros, como seres humanos, siempre tendemos a aferrarnos a lo conocido. Y no queremos algo desconocido, porque nos da temor, es normal. Pero para eso está la emuná, está la fe. Tenemos que confiar en que si nos lanzamos en los brazos de nuestro Padre, Él no nos va a dejar caer. Si nos lanzamos a algo que Él ya está en el futuro. Para Él no hay nada desconocido. Y Él te está diciendo, ven, lánzate. Desecha, deja atrás todo y avanza para conocerme a mí y a Yeshua, la Torá viviente. ¿O no has dicho que Él es todo en tu vida? ¿O no has dicho que Él está en el trono de tu corazón? Que Él es tu rey, póstrate ante tu rey y no ante pensamientos y tu propia voluntad. La sabiduría de lo alto requiere humildad, requiere rendir, vaciarse de lo aprendido, de los puntos seguros que tenemos, requiere rendir todo,
que nuestra mente sea reformateada, sea hecha nueva. ¿Querés tomar decisiones? ¿Quieres tomar esas decisiones sabias para que traigan bendición a tu vida? Tienes que acercarte a la fuente de sabiduría, no terrenal, no de abajo, sino de arriba, a la sabiduría, a la prudencia, para aplicar la Torá, para honrar a Elohim en todo momento, para comportarte con buena conducta, en forma correcta, tomar decisiones correctas, respuestas correctas, estar con personas correctas, discernimiento. Ver que esa buena conducta la tienes no solo cuando te están mirando, sino cuando estás a solas. Esa buena conducta es una conducta de integridad, de humildad, aun cuando estás a solas pensando, tus pensamientos son puros, son íntegros, son de misericordia. Mira las características que hemos visto. Son benignos. Las obras que hacemos ponen a la vista la clase de sabiduría con la que vivimos en nuestra vida. Si es terrenal o si es de Adonai. Por ejemplo, cuando alguien te ofende, ¿cuál es tu forma de responder? ¿Cómo resuelves la situación? ¿A los gritos? ¿Peleando, insultando, agresivamente? ¿Yéndote, escondiéndote en tu cuarto, no hablando, haciendo silencio por días? Cuando alguien te pide ayuda, ¿cuál es tu disposición para extenderle tu mano? ¿O miras por otro lado o cruzas de vereda? Cuando haces algo por alguien más, ¿cuál es tu actitud? ¿Presumes de haber ayudado, de haber donado? ¿Hay orgullo? ¿Te colocas por encima de otros? Alguien que es sabio y entendido lo va a demostrar por medio de su buena conducta, añadiendo sabia mansedumbre. Esa palabra mansedumbre es amabilidad, gentileza, dulzura. La palabra nos dice, sea conocida vuestra amabilidad delante de todos los hombres. Para muchos, la mansedumbre tiene que ver con debilidad. En el mundo es así. Pero hay que renovar el espíritu del entendimiento. Yeshua mismo dice en Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para vuestro ser, vuestros nefesh. Todos aquellos que tenemos a Yeshua, a Jesús en nuestro interior, debemos tener esa marca de humildad genuina en nuestros corazones. Somos cartas leídas. Tenemos que ser mansos. Tenemos que mostrar su santidad, su sabiduría. Por el contrario, cuando una persona es sabia en su propia opinión o tiene sabiduría que no es de lo alto, está llena de orgullo, de arrogancia, de contienda. Pero, hermanos, ya estamos concluyendo y para ir concluyendo es importante que entendamos que estas dos clases de sabiduría se pueden presentar en todo momento. Tenemos la opción a qué fuente ir y tomar el agua para beber y volcarla. Pero la sabiduría que viene de lo alto, que hemos hablado, que es Yeshua, es solo para aquellos que han alcanzado madurez. No todos entienden esto que estoy hablando y no todos pueden asimilarlo
Y esto no lo digo yo, sino lo dice Pablo. Vamos a ir a 1 Corintios 2, 6 al 9. Y dice: sin embargo, hablamos sabiduría, está hablando de sabiduría de lo alto, entre los que han alcanzado madurez. Pero una sabiduría no de este universo ni de este mundo, ni de los gobernantes de este mundo, forzados a desaparecer. Versículo 7. Mas hablamos sabiduría de Elohim en misterio, la sabiduría oculta, la cual Elohim predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Adón de gloria. Vamos a detenernos aquí. Pablo está hablando de una sabiduría. Y esta sabiduría de lo alto la puede hablar entre los que alcanzaron madurez. Entre los que alcanzaron madurez, él está diciendo, esta sabiduría que yo les estoy hablando no tiene nada que ver con la sabiduría del mundo, ni siquiera de aquellos eruditos, ni filósofos. Pensemos que estaba en Corintios, estaba en Grecia, ni los filósofos griegos, ni nada. No estoy hablando de gobernantes. Esta sabiduría no tiene nada que ver con la sabiduría del mundo. Esta sabiduría es sabiduría de Elohim en misterio. Esa palabra, misterio, tiene que ver con lo que dice luego, sabiduría oculta. Y esta sabiduría oculta no tiene nada que ver con cábala, no tiene nada que ver con ese misticismo de entrar en unas profundidades de aguas profundas que no son de Elohim y estudiar en profundidad y en otra dimensión mística y espiritual las Escrituras. No está hablando de ese tipo de misterios esotéricos. Cuando habla de sabiduría oculta, y cuando habla de misterios, está hablando de lo que continúa diciendo, hay que leer contexto. Está hablando de Yeshua y del plan de redención. Está hablando de Adonai, Elohim predestinó antes de todos los siglos, antes de toda la historia humana, para nuestra gloria, para dignificarnos, que ninguno de los príncipes de este mundo conoció a Yeshua, ni su plan de redención, porque si lo hubieran conocido, nunca lo hubieran crucificado. Versículo 9, estamos en 1 Corintios 2, versículo 9, muy conocido este versículo, dice, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Elohim ha preparado para los que le aman. Y ahí nos deteníamos siempre, ¿no? Ese es el más conocido. Pero dice, no es algo que no se puede revelar, porque el versículo 10 continúa diciendo, pero Elohim, pero, hay un pero, Elohim nos la reveló, ya nos la reveló, eso que dice anteriormente, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre natural. Está hablando de los que son gobernantes, de los que son hombres naturales, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre natural, y que Elohim ha preparado, nos la reveló a nosotros. ¿Por medio de quién? Del Espíritu. Por medio del Espíritu, del Padre en Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Elohim. El versículo 13 dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino por las que enseña el Ruach HaKodesh, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Elohim, porque para él son locura,
no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Por eso comienza Pablo diciendo, esta sabiduría yo la hablo para los que han alcanzado madurez, para los que son espirituales, porque yo estoy acomodando y hablando algo espiritual para aquellos que conocen el área espiritual, cuyos miembros han sido ejercitados en el área espiritual. Porque el hombre natural, el que tiene la sabiduría natural, no va a percibir esta sabiduría de lo alto, que es Yeshua. Aleluya. Versículo 20 de este mismo capítulo al 25 dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Elohim la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Elohim el mundo no conoció a Elohim mediante la sabiduría, agradó a Elohim salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos al Mesías crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, el remanente, amén, el remanente, los escogidos ahí de la casa de Israel, aleluya, el Mesías es poder de Elohim y sabiduría de Elohim. El Mesías, Yeshua, es poder y es sabiduría. ¿Tienes a Yeshua? Tienes que vivir en poder de Elohim y en sabiduría de Elohim. Porque lo insensato de Elohim es más sabio que los hombres. Aleluya. Y lo débil de Elohim es más fuerte que los hombres. Amén. Aleluya. La sabiduría, ¿cómo se consigue? ¿Cómo conseguimos esta sabiduría que estamos hablando de lo alto, que es Yeshua? Se consigue estando en el lugar secreto con Elohim. No hay atajos. Se consigue en ese lugar secreto, pasando tiempo, estando con Yeshua, que es la sabiduría. Y Él te da la sabiduría. Yeshua nos da esa mente renovada. Cuando nos habla de la mente renovada, significa que la cambia por otra, ¿amén? ¿Y por cuál otra? ¿Por cuál otra? Si es una mente renovada y la cambia por otra, ¿por cuál? Bueno, la palabra nos dice que nosotros tenemos la mente del Mesías. Nosotros tenemos la mente llena de la sabiduría de lo alto, porque el Mesías es la sabiduría de lo alto. Ya lo tenemos, ya lo tienes. Porque Él es en nosotros y nosotros en Él. Somos uno, porque el que se une al Adón, un espíritu es con Él. Amén. Ya lo tenemos. Lo que pasa que vamos y recurrimos muchas veces a lo natural, a la vieja naturaleza, a la carne, y bebemos de esas aguas, de celos, de contiendas, de divisiones, de peleas, y no actuamos con sabiduría de lo alto, que la tenemos, porque tenemos esa mente renovada y tenemos la mente del Mesías. Y el Padre quiere que a través de esa sabiduría tengamos esos tesoros escondidos y esos secretos muy guardados para conocerle a Él. Y nos habla que justamente este plan de redención que estaba oculto, esos secretos muy guardados, es Yeshua, a través de ese plan perfecto de salvación para todo aquel que cree, para injertarnos en el olivo natural, para despertarnos y poder regresar por las sendas antiguas a la verdad de la Torá. Y nosotros tenemos que entender que este misterio que dice allí en Corintios, que está escondido desde antes de la fundación del mundo, que es ese plan de redención de Adonai a través de Yeshua,
está oculto para el mundo. Es un misterio para el mundo, pero nos la reveló a nosotros. Y esa sabiduría es Yeshua. La sabiduría de lo alto es humilde. El tener sabiduría, todo lo que conlleva y habla de lo que es la sabiduría de lo alto, describe el carácter de Yeshua. ¿Tú quieres conocer a Yeshua? Así como dice la canción, quiero conocer a Jesús, quiero conocer a Yeshua. Bueno, ¿quieres saber cómo es Él? ¿Cómo Él opera? Más allá de cuando lo ves en los evangelios, porque en los evangelios se ve cómo Él era. Bueno, dice, primeramente, Él es puro, Él es pacífico, Él es amable, Él es benigno, Él está dispuesto. Él está lleno de compasión, lleno de misericordia. Él no hace acepción de personas, no tiene favoritismo, no es imparcial. Él es sincero, Él no es falso, Él no es hipócrita. Y Él siembra paz, Él siembra shalom en tu corazón. Y ese shalom da fruto de justicia en tu vida. Y te ayuda a levantarte y a resplandecer. Y a demostrar que Él vive en ti. Hacer esa carta leída. Así que si te han mostrado un Yeshua diferente a esto que te acabo de leer, no lo creas, porque Yeshua es así. Si en tu forma de ver a Yeshua hay algo que no concuerda con lo que te acabo de leer, y si no, léelo tú en Santiago 3 de cómo es la sabiduría, y Yeshua es la sabiduría de lo alto. Si hay una imagen distorsionada de este Yeshua que dice la palabra con el que tú tienes, despójate. Di, no, eso no es real. Eso es una distorsión. Él me ama. Él está lleno de compasión y de misericordia. Él es amable, Él es bueno, Él es puro, Él es pacífico. Y nosotros, el gran desafío es ser como Él, es reflejarlo a Él. Debemos andar como Él anduvo. Nosotros que tenemos la mente del Mesías, como dice Pablo, ustedes tienen la mente del Mesías. Tenemos que andar en Él. Y si vemos que nos falta esa intimidad con el Padre, esa intimidad con el amado, para poder recibir esa sabiduría, dice Santiago 1:5, y con esto termino. Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Elohim, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Él da abundantemente y sin reproche a Yeshua, a su sabiduría. Aleluya. Vamos a orar. Padre, te bendecimos y te damos gracias. Gracias, Padre, por tu sabiduría sobre nuestras vidas y en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque tú en esta tarde nos estás haciendo entender y comprender sabiduría. Y te damos toda la gloria a ti, Padre, porque tú nos vas a ayudar a aplicar el conocimiento que estamos obteniendo para ser verdaderamente cartas leídas, para que Yeshua sea reflejado en nuestras vidas, en nuestro carácter, en nuestra forma de actuar, de conducirnos. Gracias, Padre. Gracias por el Espíritu de Santidad que nos ayuda en nuestra debilidad. Gracias, Padre, porque tú has dado todos los recursos, has dado aún a tu Hijo para que nosotros podamos andar por caminos de justicia. Te damos toda la gloria a ti, Padre. Y en esta tarde queremos pedirte sabiduría. Queremos pedirte poder entrar en tu presencia y buscar de Yeshua, que es nuestra sabiduría. Queremos buscar
a nuestro amado y ser llenos de su Ruach HaKodesh para obtener esa sabiduría de lo alto, para poder reflejar a Yeshua en nuestras vidas. Te lo pedimos, Padre, danos más sabiduría. Danos más sabiduría y perdónanos todas las veces que fuimos a beber de esa fuente de sabiduría de lo bajo, no de lo alto. Perdónanos, Padre. Perdona nuestras ofensas de división, de contienda, de celos, de envidias, de celos amargos, de ambiciones egoístas, de rivalidades, de arrogancia, de orgullo, de jactancia. Perdónanos, Padre. Límpianos, limpia tu pueblo, Padre. Límpianos, Padre. Comienza, Padre, por aquellos que son líderes, Padre, para que puedan impartir tu palabra, para que puedan impartir tu Ruach HaKodesh. Dale sabiduría de lo alto, Padre, y quita toda otra sabiduría que no venga de ti. Que en cada lugar donde se abra, Padre, una Biblia, donde se abra una Torá, donde se abra un micrófono, donde se abra cámara, donde se conecte un líder, pueda transmitir sabiduría de lo alto, pueda transmitir a Yeshua con amabilidad, con mansedumbre, con misericordia, sin favoritismos, sin arrogancia, con humildad, con pureza, en santidad. Ayúdanos, Padre, ayúdanos. Límpianos, purifícanos, esparce agua limpia sobre nosotros, Padre, y que podamos reflejar, que podamos ser esas luminares en este mundo, Padre, en el nombre de Yeshua. Y quiero pedirte también que sanes a esas ovejitas que han sido heridas, que han sido lastimadas. Sánalas, Padre, sánalas, límpialas, restáuralas, por el poder del nombre de Yeshua. Gracias, Padre. Gracias, Abba. Amén, 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 amén. Aleluya, aleluya. Que el Eterno te bendiga, mi amado, mi amada. Una bendición poder compartir este tiempo de Levántate y Resplandece contigo. Y nos estamos viendo en el próximo video. Shalom, shalom. Bendiciones.